Yo seré padre de naciones, tocaré a mis generaciones. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande de delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. La palabra alianza, hoy en esta tarde me voy a enfocar ahí. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitéis en medio de nosotros, ¿y cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, cosa que era mentira, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuevamente la palabra alianza. Este es nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día en que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Mentira. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos, nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¡Qué tremendo! Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, por eso se llamaban Gabaonitas, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová. Ahí está un pacto, jurado por Jehová el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Aleluya. Vamos a decirle al Espíritu Santo que tome todo el control en esta tarde. Espíritu Santo, te damos toda la autoridad y todo el control, ya que mi Padre, tú dijiste, Señor Jesús, que os convenía que yo me fuera, porque enviaré Espíritu Santo que los guiará a toda verdad. Y estamos en tiempos babilónicos, Padre. Estamos en tiempos de confusión, en donde mucha gente anda por aquí y anda por allá buscando la verdad, Señor. Y hay tanta enseñanza falsa, pero tu verdad es tu palabra, es tu nombre, Señor Jesús, porque en ti hay poder, en tu sangre hay poder, Señor. Y en esta tarde te damos toda la autoridad, Espíritu Santo, para que ministres, para que toques, para que fluya palabra de mí, que no sea yo, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí la necesidad de tu pueblo, Señor. Ya que en esta tarde tenemos personas nuevecitas, Señor, que van empezando a oír tu palabra, te pido, Espíritu
Espíritu Santo en una forma especial abra sus oídos para que entre tu palabra con poder al corazón, para que ellos puedan ver, Señor, que solamente en ti hay salvación, en ti hay guía, en ti hay bendición, Señor. Bendigo, Padre, este momento tan especial y te pido, Señor, que ate, reprenda y eche fuera todo espíritu de distracción, que todo oído se abra a la palabra, Señor, ya que tú eres Dios y merece que te demos a conocer todo lo que hiciste por cada uno de nosotros. Bendito Padre, te damos gloria, honra y adoración en esta tarde. Declaramos inoperante todo espíritu inicuo por el poder de la palabra y por la sangre de Jesús. Norte, sur, este y oeste, declaro un vallado y ángeles peleando con la espada de Jehová desenvainada a favor de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, y juntos decimos amén. Puedes sentarte, mi hermano. Hoy en esta tarde yo quiero hablar acerca de Rispa. Y esa historia nos vamos a ir adelantito, más adelantito en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21. Ahí vamos a encontrar la historia de Rispa. Rispa, antes que nada quiero tratar la palabra alianza. Alianza y también la palabra lealtad y fidelidad. Son dos palabras muy diferentes, lealtad y fidelidad. Mucha gente no comprende esas dos palabras, pero quiero decirte que la fidelidad, Judas Iscariote, él fue fiel, porque él estuvo todo el tiempo en las reuniones con Jesús. Él fue fiel, pero no fue leal. Leal es aquella persona que teniendo el poder de destruirte, no lo hace. Es porque tiene lealtad. Esa es lealtad, que no quebrantas por más cosas que veas, te mantienes en la misma posición a la defensa de aquella persona que tú has decidido ser leal. Y que cuando tienes la oportunidad de hacerla a pedazos y de destruirla, no lo haces. Esa es lealtad. Fidelidad es, Judas fue fiel y traicionó a Jesús. ¿Sí se fijan? Entonces, aquí vemos la historia que les leí, pues ya no voy a explicarles mucho porque se dieron cuenta que Josué, en la situación en que estaba, él estaba habitando en Canaán, y enseguida de ahí cerca se estaba una ciudad llamada Gabaón. Gabaón y Absalón fueron las dos ciudades donde este siervo Josué paró el sol y paró la luna. ¡Qué hermoso! Si tú te vas a la ciencia, te vas a la historia, te vas a encontrar con que hay horas en el día que faltan, hay un día que falta. Y es que Josué, con el poder de Dios y el poder que Dios le puso en su boca, él le dijo: sol detente en Gabaón y luna detente en Absalón. Entonces, ¿por qué pasó esto? Cuando Josué estaba peleando, estaba él combatiendo contra ciertos reyes que vinieron en contra de los judíos. Los amorreos, los fereceos, los jerjebeos, los cananeos. Había muchos enemigos de Israel. Pero Dios estaba con el pueblo, así como está contigo y conmigo. Venga lo que venga, en la lealtad que tú le tienes a Dios, Él se te va a manifestar. Porque ahí mismo en el libro, en el mismo capítulo de Segunda de Samuel, después del capítulo 21, lo que es el 22 y el 23, te vas a encontrar una guerra entre David y este tipo de gente contra los reyes estos. Y vemos que Dios los hizo pedazos con aventarles rocas del cielo. Dios los desbarató, los destruyó. Entonces, la historia de Rispa, aquí donde yo me quiero enfocar, y yo le puse, mira, el título de esta predica le puse lluvia sobre huesos. Lluvia sobre huesos. Ahorita vas a entender por qué le puse lluvia sobre huesos. A mí me encantó porque en la historia, conforme te lleve, vas a darte cuenta que sobre qué huesos cayó la lluvia. La historia empieza así. Cuando estaba el tiempo de Josué, llegaron estos hombres mintiéndole a Josué que venían de muy lejos, pero el temor de ellos en su corazón era que ellos ya habían escuchado acerca del Dios de Josué, que era un Dios guerrero que defendía al pueblo de Israel. Entonces ellos dicen que tenían ese temor y ese miedo. Y entonces dijeron, es como la gente que dice: no te metas porque esa persona es de Dios. Si tú le haces algo malo, pues te va a venir algo peor. Mejor mira, piénsala, porque es verdad.
Tú estás en la mano de Dios. Cuando tú estás obedeciendo, cuando tú estás amando al Dios que nosotros servimos, tú estás en la mano de Dios. ¿Y quién te va a tocar? Si dice que son la niña de sus ojos, dice que están en su puño. ¿Quién va a tocar a alguien que Dios tiene en su puño? Nadie. Y entonces dice que estos hombres oyeron que Josué estaba siendo muy protegido por Jehová, el Dios poderoso. Y dice que entonces en ese tiempo se disfrazaron dos hombres y vinieron con Josué. Agarraron pan viejo, agarraron calzado viejo, de esos cueros para vino viejos, y si vinieron con Josué a Canaán y le dijeron: ¿sabes qué? Mira, tantos días, mira, el pan lo tenemos todo mojoso, la ropa está toda rota, los zapatos. O sea, ellos le mintieron a Josué. Y la gravedad de este asunto aquí es cómo Josué, en el capítulo 21, encontramos desde el 1 al 5, ahí vamos a encontrar cómo Josué comete un error tan grave. Josué, siendo el que hablaba con Dios, siendo el varón que recibía la revelación de Dios, dice que él les hizo una alianza con ellos. Alianza y pacto viene a ser lo mismo. Tú y yo no podemos hacer pactos con Dios, porque el último pacto que Dios hizo fue el de la Santa Cena. Pero nosotros como humanos podemos levantar pactos. Por ejemplo, yo tengo un pacto en mi vida. Hace 12 años yo pacté con Dios y le dije: Padre, quiero servirte el resto de mi vida. Y yo vine al altar y yo me entregué al Señor y tomé el bautismo, y desde esa vez he venido caminando por ese pacto eterno. Gálatas habla que los pactos no se pueden romper. Y cuando tú quebras un pacto, viene una consecuencia terrible. Hay veces que hay pastores que han estado pastoreando una congregación y de repente ese pastor se va y la congregación es pasada a nuevo pastor, pero el pastor que tomó la nueva congregación tiene que averiguar qué clase de pactos hizo el pastor anterior con la congregación, porque si el pastor nuevo quebranta un pacto, entonces se viene mucha cosa fea a la iglesia. Tenemos nosotros que romper los pactos. Ahora, no se pueden romper, pero hay una forma que el Señor nos dio por medio de su palabra. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y tú aceptas la sangre de Jesús y se hace una guerra espiritual, hay mucha probabilidad que ese pacto se rompa, porque el único que puede romperlo es Dios. Y ni por lo bueno que tú quieras hacer lo vas a romper. Solamente lo vas a romper con el poder de la sangre de Jesús. Hay cosas que venimos arrastrando de generacionales, enfermedades, hay herencias que vienen de atrás, que son hereditarias, que vienen por parte de nuestros ancestros. Hay brujería, hechicería, muertes. No sé si les ha tocado saber de personas que pierden un familiar y pierden otro, que se los mataron y luego se los mataron y otro, o que un hijo se quitó la vida y el nieto y el bisnieto. Son puras maldiciones generacionales que quizás atrás nuestros ancestros hicieron pactos o alianzas y firmaron con el sello de su anillo, de su palabra, que ese pacto sería para siempre. Pero cuando Cristo Jesús vino a la cruz del Calvario, ahí Él nos dio la autoridad a ti y a mí para poder romper toda maldición que venga generacional. Dale un aplauso a nuestro Dios, mi hermano. Y ya conforme pasemos te voy a dar las claves. Y el pacto ese que yo hice anteriormente fue cuando yo me entregué al Señor. Ese pacto es interrumpible y no lo quiero romper. Otro pacto que yo hice fue cuando yo me casé. Cuando yo escogí a mi esposo, que el Señor me lo puso en mi camino. Cuando yo me casé con él, ahí yo hice otro pacto con él, de estar con él para siempre. Si yo lo dejo y me voy por allá, no me puede venir bien, porque yo estoy faltando a un pacto que yo hice. ¿De qué delicado es? Cuando tú te has casado y has pactado en el altar diciendo: yo te seré fiel hasta la muerte, y te sostendré y te haré contigo en las buenas y en las malas. Esa es una alianza, ese es un pacto. Y muchas veces no sabemos, y como iglesia ignoramos. Decimos: no, pues total, no hicimos más, y pues adiós, cada quien que se vaya por su lado, ¿verdad?
Los únicos matrimonios que pueden estar en distancia es cuando hay un problema muy grave de violencia doméstica. Es cuando debe de haber distancia, más no un divorcio. Porque Dios es capaz de cambiar esa actitud, cambiar esa violencia por amor. Y el otro es cuando hay adulterio. Ahí sí, la víctima puede decidir perdonar o aceptarlo para atrás. Pero si tú dijiste, yo te perdono, y seguimos adelante, tú tienes que trabajar para no estarle reprochando a tu pareja, a tu cónyuge, ese error. Porque a veces que agarramos un espíritu de amargura ya hacia el hombre o la mujer, y siempre estamos echándole a nuestro compañero o nuestra compañera. Ese pacto no se va a llevar, no se va a romper, o sea, se va a romper en cuestiones de puros problemas y maldiciones. Si tu cónyuge te perdonó, gloria a Dios, a seguir adelante, porque la sangre de Cristo limpia completamente tu pasado, aleluya. Limpia tu pasado, no hay nada, ni el diablo tiene derecho de decirte quién tú eras o qué hiciste, porque la sangre de Jesús limpia, dice, que aunque tu pecado sea como el color de la grana, vendrán a ser blancos como la blanca nieve. Y entonces, en cuanto a los pactos, yo hice así varios pactos: amar a mis hijos para siempre, atenderlos, servirles, el pacto de mi nieta cuando vino a mi vida, y así hay un suceso de pactos que yo tengo en mi vida. Yo sé que tú también tienes esos pactos. Pasa el tiempo y cuando Josué se da cuenta que le falló a Dios, a Jehová, por haber ido a preguntarle información, y él hablaba con Dios cara a cara también, porque dice, así como estuve con mi siervo Moisés, así voy a estar contigo. Todo lo que te haga frente, dice, ¿qué? Todo, dice, no habrá alguien que te haga frente, porque va a caer delante de ti. Así era el poder que Josué tenía. Y entonces Josué pues los deja vivir con ellos, pero les pone un castigo, más bien dos castigos. Les dice, como ustedes me mintieron a mí, ustedes se van a encargar de acarrear agua y proveer agua al pueblo de Israel. Y el otro, ustedes se van a encargar de traer leña. Fíjate qué hermoso, van a tener toda la leña necesaria, porque en el tabernáculo, en la casa de Dios, estaba en el lugar santísimo el arca del pacto. Para los nuevecitos que no saben más o menos qué es, era una caja que contenía dos ángeles mirándose cara a cara con las alas abiertas. Y en esa caja, que era toda bañada de oro, contenía dentro el maná, el pan del cielo que cayó en el tiempo de Moisés. 40 años Dios les dio ese pan a ellos. Y la caja esa contenía el maná, y tenía la vara de Aarón cuando Dios identificó el sumo sacerdote que él había llamado. Porque había muchos de la línea de Leví que fungían en el tabernáculo de Dios y querían decir, bueno, ¿y por qué Aarón? ¿Quién es él? ¿A poco nosotros no también somos levitas? Y había un pleito entre el liderazgo leví, y Dios tuvo que dejar en claro al pueblo quién era el líder principal, y ese era Aarón. Entonces Aarón, la vara de él reverdeció como una señal y floreció el almendro. Y entonces esa vara está ahí. Y lo demás está la ley de Moisés, la ley de los 10 mandamientos, perdón. Porque la ley de Moisés eran 613 puntos y estaban siempre afuera del arca. Pero dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos. Eso contenía esa arca. Entonces, como estaba en el lugar santísimo, la casa de Dios tenía 3 divisiones. Estoy predicando así porque yo quiero que las personas que están aquí, ellos puedan comprender lo que Dios hace. Entonces, el tabernáculo de Dios, que era movible, tenía 3 espacios. Y era el lugar, la entrada del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que es aquí. Aquí es el lugar santísimo, aquí es el atrio, y afuera es aquí es el lugar santo y afuera es el atrio. Entonces, aquí habitaba la gloria de Dios y siempre estaba oscuro. Pero tenía que estar aquí en el lugar santo el incienso prendido, la lámpara, las 7 lámparas siempre tenían que estar encendidas. Y acá era donde habitaba la gloria de Dios. Dice la Biblia que venía del cielo así como una nube, y se ponía sobre esa caja. Y cualquiera que tocara la caja y cualquiera que la mirara el interior caía muerto, porque eran cosas del Señor, eran cosas sagradas. Esa arca desapareció, el Señor se la entregó a un profeta llamado Jeremías, y le dijo, te vas a encargar de esconder esa arca. Cuando Babilonia vino a destruir el templo, no encontraron el arca, y hasta ahorita no ha sido hallada, ni va a ser hallada hasta que el mismo Dios se encargue de presentar el arca del pacto.
Y esas son señales de la existencia de Dios. Entonces Josué olvidó decirle a Dios sobre lo que hizo y puso a trabajar a estos hombres sobre lo que es la leña y el agua para el pueblo. Pasa mucho tiempo y nos vamos hasta el libro, porque está primero Josué y luego está el libro de Samuel. En el segunda de Samuel capítulo 20, quiero decirte que Dios ungió a 2 reyes cuando apareció la mujer Rispa. Nos vamos a quebrantar en esto. Cuando Dios ungió a Saúl, que fue el primer rey de Israel, dice la Biblia que usó un redoma, como una botellita, como una botella, haz de cuenta. Dios mandó al profeta Samuel a que ungiera con una botella en la cabeza de Saúl, con un redoma. Lo ungió y lo declaró rey. Pero el que él haya sido ungido con una botella de redoma significa puesto por el hombre. Puesto por el hombre. Por eso Saúl, el reinado de Saúl terminó. Y hay un espacio oscuro y se creen los teólogos que es toda la familia de Saúl. Y en cambio a David, cuando Dios lo manda a ungir con un cuerno de carnero. Eso quiere decir puesto por Dios. ¿Ves la diferencia? Entonces ya ungió a los 2 reyes. Y el primer rey, llamado Saúl, tiene un pleito tremendo contra los gabaonitas y contra los fereceos. Todos ellos eran de los últimos restos de los amorreos, un tipo de raza, amorreos eran. Y entonces Saúl se enoja tanto y él quiere exterminar a todos los gabaonitas. Y toma una guerra y empieza a querer matarlos, así como Hitler quería borrar a los judíos. También Saúl quiso acabar con los gabaonitas porque vivían ahí revueltos entre los judíos. Acuérdense que Josué los dejó ahí al servicio. Y entonces los quería matar y les ocasionó muchas pérdidas y muchos de ellos se murieron, casi los exterminan. Y pasan muchos años y cuando David entra al reinado, se viene un problema de 3 años de hambre y sequía y necesidad. Y entonces David no entiende qué está pasando. Entonces él va con Jehová. Diferencia. David va y pregunta a Jehová: ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué hay tanta hambruna? ¿Por qué hay sequía? Y entonces Dios le dice a él: es porque Saúl quebrantó un pacto, una alianza, cuando quiso destruir a los gabaonitas. Y esto es lo que ha traído todo este problema. Entonces David manda a traer a los gabaonitas, los que quedaban ahí, y les dice: miren, Jehová me ha dicho que esta hambruna que hay es ocasionada por un atropello que se hizo en ustedes como gente. Ahora quiero preguntarles: ¿qué tengo que hacer para poder recuperar la bendición de Jehová? Para que ustedes puedan quedar saldados en esta deuda. Y ellos le dicen a David: queremos 7 varones hijos de Saúl. No queremos ni el oro, ni el alimento, no queremos nada, porque Israel es inocente. Pero sí quiero 7 hijos de Saúl. Eso es lo que queremos. Queremos llevarlos y ahorcarlos en el monte de Jehová. Fíjense hasta dónde el problema del abuelo, porque era el abuelo, Saúl era el abuelo de esos jóvenes. Y Saúl tuvo una concubina llamada Rispa, y esta mujer tuvo 2 hijos de Saúl. Y había otra mujer llamada Mical. Esta mujer fue una mujer de también el rey David, pero Dios le secó la matriz porque lo menospreció. Por eso esta mujer no tuvo hijos de David. No aparece en genealogía de Saúl. La hija de Saúl, casada con el rey David, no pudo tener hijos porque lo menospreció cuando éste le danzó a Jehová, porque venía entrando el arca del pacto al templo. Y esta mujer lo menospreció desde arriba y le dijo: vergüenza te debería dar desnudarte delante de las criadas y bailar. Y le dijo David: aunque tenga que hacerme más vil por Jehová, lo voy a hacer, porque aunque ellas a mí me honraron y tú no me honras, por Jehová me voy a hacer más vil. Aleluya.
como 5 hijos. Y entre ellos, a esos 5 se los quitan. Imagínate. Aparte que no pudo tener hijos del rey, los hijos que tuvo por otro lado, se los quitaron para ahorcarlos. Y a Rispa le quitaron 2, pero uno de ellos era Mefiboset. Y Mefiboset era el hijo del mejor amigo de David, que era Jonatán. Ahí había un pacto de David con Jonatán, que siempre él iba a bendecir su familia, que lo iba a ayudar, pero desgraciadamente Jonatán había muerto y había quedado Mefiboset. Por eso David agarró otro y los envió a los 7 jóvenes a ahorcarlos. Ahí aparece una mujer llamada Rispa. Dice Rispa que cuando llegaron y agarraron sus hijos, ¿cómo te sientes tú si como madre o padre viene el gobierno y te dice, ¿sabes que tus hijos van a la guerra? Y como van al frente, no es posible que vuelvan con vida. Imagínate, ese es un golpe a tu corazón. Ahora saber, dice que iba Rispa detrás de sus hijos. No, déjenme mis hijos, ellos son inocentes, yo soy inocente. Pero había una maldición que venía, que habían dejado atrás. Había una ley y un castigo atrás. Y entonces llegaron hasta el monte y pusieron a los jóvenes y los colgaron ahí. Y todos se retiraron. Pero esta mujer llamada Rispa se quedó allí en el monte, viendo a sus nietos y a sus hijos ahorcados ahí, colgados. Y lo único que esta mujer tomó fue un manto y una roca. Aquí la puse. Miren, está pesadita. Imagínense, esta mujer se queda sola. Aquí están los nietos y los hijos colgados. Y agarró un manto. Este era un manto de dolor. Por eso traté de buscar un color así. Y dice que cuando llegó la noche, ella puso el manto sobre la roca y se sentó. Se sentó para recostarse, pero estaba pendiente de sus hijos y de sus nietos colgados. Y dice la Biblia que en la noche ella se sentaba. El manto, este manto significa autoridad, y la roca representa a Cristo. Qué precioso, ¿verdad? Y dice que en las noches, cuando venía la oscuridad, ella se ponía el manto y la roca y se sentaba a vigilar que los animales del desierto no vinieran a comerle a sus hijos. Y dice también que en el día ella agarraba el manto y le soplaba a los pájaros para que no le tocaran a sus hijos, que no se sentaran sobre su descendencia a comérselo. ¿Sabes por qué? Porque ellos eran hijos del rey y no merecían morir en esa forma. Y esta mujer estuvo soplando a los pájaros para que no le comieran a sus hijos. Dice la palabra de Dios que duró 6 meses la espera, día y noche, en la roca y el manto, defendiendo en el día de animales y en la noche de animales carroñeros. Quiero decirte que en unas 4 o 5 semanas, ¿cómo estaban esos hijos? Hinchados, podridos, cayéndose en pedazos. Pero dice que ella ningún día dejó de espantar las moscas, ningún día dejó de espantar los opilotes, porque ella decía, son mis hijos y yo no voy a permitir que ellos mueran así, que ellos queden así, porque ellos son reyes. Ella había recibido una promesa de que su descendencia era descendencia del rey. Tú y yo tenemos esa descendencia y esa promesa. Tú y yo hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, y no merecemos morir como un perro, enfermos, tirados sin la presencia de Dios. Tenemos que levantarnos en guerra, agarrar el manto y espantar de nuestra casa todo aquello que venga en contra de tu familia. Aleluya. Tienes que hacerlo
porque hay poder desde el cielo que respalda tu palabra. 6 meses, hasta que un día vinieron delante del rey las mujeres y le dijeron al rey: oh mi rey, haznos una petición. Allá está una mujer rispa, se ha vuelto loca, tiene meses en el monte cuidando los cadáveres de sus hijos. ¿Cómo sabrían esos cadáveres en 6 meses? Puro hueso, ya se pudrieron, ya se escurrieron. Pero ella permanecía de pie peleando hasta que la promesa se cumpliera de ser sepultados dignamente. ¿Es esto? Hasta que el rey dio una orden: háblenle a mis siervos. Y dice que cuando llegaron le dijeron: quiero que vayan y descuelguen los cuerpos de los hijos de Rispa, y quiero que vayan y traigan el cuerpo de Saúl, y quiero que vayan y traigan el cuerpo de Jonathan y los monten en el carro del rey y los traigan. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Para darle sepultura digna. Cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás espantando, cuando tú estás en la soledad y en la oscuridad, hay una orden en el trono que se está dando: vayan y hagan justicia. Gloria a su nombre. Dios nos ha dado esa bendición de su presencia. Por eso dice Jeremías 30, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que ninguno conoce. Bendito eres, Señor. Pero tienes que tener fe, dice Dios, aunque sea como el grano de la mostaza. Con eso se conforma Dios. Con eso tú puedes decirle al problema: muévete. Y se tiene que mover. Cuando fueron y bajaron los cuerpos, los subieron al carro del rey. Y cuando entraron a la ciudad los cadáveres de Saúl, porque también a Saúl lo mataron y había que poner un monte en Gilgal, y ahí ya quedó. Y fueron y juntaron el cuerpo de Saúl, de su hijo Jonathan y de los 7 jóvenes ahorcados. Y dice que cuando entraron a la ciudad, dicen que la gente decía: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y toda la gente sacudían dándole honra al rey Saúl y a su descendencia. ¿Cómo crees que venía Sirpa? Venía con el manto erguida, bajando el monte, porque había hecho justicia el Señor. Venía gozosa. Es posible que cuando fueron a descolgar a sus hijos, dice que no dice la Biblia, pero se supone que ha de haber caído desmayada al descansar completamente de estar día y noche viendo a su familia desbaratarse delante de ella. Aleluya. Hicieron sepultura. Dice la Biblia que cuando estaban bajando los huesos, los cadáveres, dice que empezó a llover, pero una lluvia, porque no había alimento, porque era una mucha sequía. Y empezó a llover, a llover, a llover. Quiere decir que la voluntad y la esperanza del corazón de una madre no nomás hizo que sus hijos fueran sepultados dignamente, sino que todavía liberó a un pueblo entero del hambre y la sequía, porque ese día, cuando el pacto fue cumplido, el Señor envió la lluvia y empezó el alimento a producir, a salir la bendición. El reinado más corto es el reinado de los hijos de Rispa. Más cortito, pero más efectivo, porque por la muerte de ellos hubo un pacto que se levantó y se vino la bendición del Señor. Ponte de pie en esta tarde, iglesia. Ponte de pie. Seré padre de naciones, tocaré a mis generaciones. Yo